América, Latinoamérica e Iberoamérica. Oh. ¿Es lo mismo? ¿Qué es Hispanoamérica? Toda la América que habla español. ¿Eso incluye a Brasil? No. ¿Qué es Latinoamérica? Todo América del Sur prácticamente, incluyendo a Brasil. Sí. ¿Y qué es Iberoamérica? De Ibérica. De Iberia. La península ibérica. No. Los íberos, esa es tu tarea. ¿Ya? ¿Qué son los íberos? Vamos a hacer esto, ¿ya? Imperio Bizantino. ¿Cómo surgió el Imperio Bizantino? ¿Recuerdas que el Imperio Romano se había partido del Imperio Romano de Occidente, que se cae como tú, y el Imperio Romano de Oriente? Pues bien, en este Imperio Romano de Oriente se va a establecer una capital. Primero va a ser la ciudad de Constantinopla, después va a ser también conocida como la ciudad de Bizancio, y ahí el nombre de Imperio Bizantino. Entonces, ¿cuál es la capital? Ya sabes, Constantinopla. Fue fundado por el emperador Constantino. Y ahí su nombre, pues, ¿no? Claro, tú le vas a poner el nombre, o en algunos casos el nombre de tu esposa, ¿ya? De tu esposa. Ya, Stalingrado no fue una capital, pero sí, ¿cómo le rendimos honor a Stalin? Stalingrado. ¿Cómo le rendimos honor a Lenin? Leningrado. ¿Cómo le rendimos honor a San Pedro? Primero Petrogrado y después San Petersburgo, ¿no? Muy bien, que dice. En este caso es Constantino, ¿no? La antigua ciudad griega, ¿cómo se llamaba? Te dije, Bizancio. Aquí va a ser, ¿te das cuenta? Aquí va, ¿ya? Características, en primer lugar, características políticas. Está dividido en provincias. ¿Cómo se llaman esas provincias? Temas, ya. A cargo de un jefe político militar. ¿Cómo se llamaba el jefe político militar en Grecia? Estrategos o el estratégos. Y aquí se llama el estratega. Luego también tienes el emperador o basileo. ¿Te das cuenta? Basileo. Y si estamos hablando de un jefe político y religioso, es un poder teocrático. ¿Te das cuenta? Su poder teocrático es absolutismo. Absolutismo, perdón, el absolutismo, el absoluto. ¿Ya? Un poco mal, disculpa. Ahora, la primera dinastía, ¿cuál va a ser? Si todos vienen de Teodosio. Teodosio. ¿Te das cuenta? Ahora, la última es la de los paleólogos, que no tiene que ver con la paleontología. ¿Ya? Vamos entonces a las características económicas. ¿Está basada en qué? En la agricultura portuaria, pues no se lee, ¿no? Y el comercio. ¿Te das cuenta? El comercio. ¿Cuál es la diferencia entre el Imperio Bizantino y el ya caído Imperio Romano de Occidente? El comercio, la presencia o ausencia del comercio. ¿Dónde hay comercio? ¿En Oriente o en Occidente? Oriente, en Occidente no. ¿Por qué no hay comercio en Occidente? Invasiones bárbaras. Excelente, por las invasiones bárbaras. Aquí, ¿qué cosas sí hay? Un intenso intercambio internacional, ya sea marítimo o terrestre. Entonces, si hay comercio, tú no puedes truequear a grandes escalas, ¿no? El trueque tú sabes que sirve a pequeña escala. Portugalina yo te doy 4 manzanas, pero cuántas manzanas equivalen una vaca? No, 2 vacas. 40. ¿Te das cuenta? Como no lo puedes cuantificar, necesitas algo que sea mucho más estable. Aquí vuelve a aparecer la moneda. ¿Cómo se llama la moneda? Bizantio. Bizantio, ¿no? Esta moneda es el Bizantio de oro. ¿Por qué se llama Bizantio de oro? Porque está acuñada en qué metal. ¿Cómo se llama nuestra moneda actualmente? El sol, pero. ¿El sol? Nuevo sol. Se llamaba Nuevo Sol. Pero ¿qué pasó? Hace unos años el Banco Central de Reserva decidió cambiarle la denominación porque la moneda, nadie usaba su verdadero nombre. Cuando tú comprabas en un mercado te decían, voy a pagar con 20 nuevos soles. No, 20 soles, te das cuenta, entonces se decidió cambiar. Antes de ser el nuevo sol, ¿cómo se llamaba nuestra moneda? Y antes de eso, sol de oro. ¿Por qué se llamaba sol de oro? No estaba acuñada en oro la moneda, pero estaba respaldada en qué? En oro. ¿Ya? A día de hoy, ¿en qué están respaldadas las monedas? No. Plata. Ya.
Muchas monedas están respaldadas en dólar, correcto. Cambio mi pregunta. ¿En qué está respaldado el dólar? Acciones. En confianza. Ay, cosita. ¿Confías o no confías en el dólar? No. Sí confías. Por eso es una moneda relativamente estable. ¿Confías o no confías en el peso argentino? No. Por eso es una moneda estable. Hace unos años la mayoría de países, no todos, abandonó el patrón oro y ahora las monedas son fiduciarias. ¿Qué quiere decir? Que se sustentan en la confianza. Ahora, ¿por qué confías en Estados Unidos? ¿Por qué tiene estabilidad? ¿Por qué es una potencia? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Sigo haciendo preguntas. Por su comercio. Por su ejército. Estados Unidos gasta más presupuesto anual en materia militar que el resto del mundo junto. Por eso, ¿te das cuenta cómo en Corea del Norte? El bisangui, ¿te das cuenta? Esta moneda, ¿dónde va a circular? En la cuenca del Mar Negro y el Mediterráneo. ¿Ya? Cuenca del Mar Negro y el Mar Mediterráneo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahí lo tenemos. Características religiosas, difusión del cristianismo, porque recuerda que Teodosio era un emperador cristiano. Ya, aquí se va a producir un cisma. ¿Qué es un cisma? ¿Qué es un cisma? ¿Qué es un cisma? Escisión, ruptura. Ya, la iglesia se va a partir. Iglesia permanece la católica y aparece otra iglesia, la iglesia ortodoxa. ¿Te das cuenta? Esta no es encabezada por el Papa, sino por un Papa. Y a día de hoy sigue existiendo. ¿Ya? Vamos entonces a sus características. Surge como división del Imperio Romano. ¿Quién realizó esa división? Teodosio. ¿Qué año? 395. Esta parte, ¿cómo se llama? Imperio Romano de Oriente. Capital, la ciudad de Constantinopla. Sobre la antigua Bizancio. Características económicas basadas en la agricultura y el comercio. Moneda. Características políticas. Imperativo. No, profe, no. ¿Dividido en qué? Tebas. ¿Cómo se llama el jefe político militar? ¿Cómo se llama el emperador? Basileo. ¿Y el Basileo qué poder tiene? Características religiosas, religión principal, cristianismo, pero hubieron su rotura, ¿sí o no? ¿Cómo se llama la rotura? El cisma de Oriente. Va a haber otro que es el cisma de Occidente, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Primero el cisma de Oriente. ¿Y aquí origina el cisma de Oriente? A una iglesia ortodoxa, perfecto. Y características culturales. ¿Es una síntesis cultural de qué? De Roma, Grecia y de Persia. ¿Te das cuenta? Roma, Grecia y Persia. No sé por qué se ha caído la ley. No les dio para. ¿Ya? ¿Ya? Aquí se ve. Así. Vamos ahora a la edad de oro, salud de Justiniano. Recuerda que la edad de oro se le llama a un periodo de N máximo esplendor en todos los aspectos, político, económico, cultural y militar del Imperio Bizantino. ¿Qué quería ese Imperio Bizantino? Restaurar sus fronteras, las fronteras del Imperio Romano. O sea, ¿dónde tenía que atacar? Occidente, muy bien. El cual impulsó una serie de campañas militares. ¿Cómo se le llamaban sus grandes generales? Belisarius y Narciso. Ahora, fíjate en su característica, era común en los varones, bueno, eso después va a ser la mujer, tener la monoceja o uniceja, ¿no? Ser unicejo, lo cual a día de hoy no es agradable, ¿ya? No es, pues, estéticamente, ¿quién es unicejo de ustedes? A ver, ¿quién se deja su unicejo? Nadie. ¿Se puede dejar eso? No es estético a la vista. Papá de Flynn. Supuestamente referente del feminismo y le gustaba que su esposo la maltrate. Bien. Mira las expansiones. Mira, hasta dónde se fue. ¿Cómo se llamó esta zona dentro de los territorios romanos? Península Ibérica. Hispania, esta. Empieza con G. Galia, esta. Empieza con G también. Germania, esta. Empieza con I. Italia, esta. Cartago, y esta.
Italia. Mira a qué territorio no se expandió, a la Germania. A la Germania no. Sin embargo, llegó a Italia, llegó un poco a Galia y llegó incluso a la Hispania. ¿Te das cuenta? Imperio Romano de Oriente en tiempos de Justiniano. Mira, mira, mira cómo se va a expandir. ¿Qué te dije? Estábamos aquí. Esto es el Imperio Romano de Oriente. Hasta aquí nada más es el Imperio Romano de Oriente. Mira hasta dónde se expande. Lo que te dije. Llegó un cachito de la Galia, no todo, Italia, Cartago y una parte de Hispania, concretamente la región de Córdoba y Málaga, ¿ya? Que casualmente son apellidos. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos entonces, vamos a hablar de las leyes, del Corpus Iuris Civilis Romanis. Iuris, siempre que escuches Iuris, ¿qué cosa es? Excelente, jurisdicción, ley. Hay una forma que tú has visto en geografía de delimitar territorios que se llama Iuti Possidetis Iuris. ¿Qué es Iuti Possidetis Iuris? Hay dos formas de delimitación de territorios, y no le voy a llamar la atención a Luis Alexis, por eso debes saber cuáles son. No, el tal, güey. Y libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa Uti Possidetis Iuris? Iuris. Jurisdicción, ley. ¿Cómo poseísteis? Así poseeréis. ¿Ya? Enredado lo que tenías, así tendrás. ¿Ya? O sea, si tenías todo esto, ¿qué vas a seguir teniendo? Todo esto. De acuerdo, ¿por qué no aplicamos? Por la libre determinación de los pueblos. Porque había peruanos al sur de Tacna que decidieron ya no ser peruanos. Ya, no se dice Bolivia en esta clase, se dice Alto Perú. Eso sí. Alto peruano. Tampoco se dice ese país al norte, no se dice Tumbes Junior. Vamos al examen. Este Corpus Iuris Civilis Romanis, código de Justiniano, también corpus, código de leyes civiles romanas. Es sencillo, ¿ya? Conformado por un códex, ¿qué es un códex? Código de recopilación de las leyes romanas. De este códex surgen nuestros códigos, código penal, código civil, código procesal y todos esos códigos, ¿ya? También los institutas, ¿ya? Las institutas o institutos, que son comentarios de este códex. Las pandectas o gesto, que es un manual que tienes que hacer, cómo tienes que vestir y todo eso. Y por último, las novelas. Las novelas vienen de novel, y novel quiere decir nuevas leyes hechas por quién? Por el Justiniano. Y de ahí tienes el código de Justiniano. ¿Sí? Vamos a hablar de la iglesia o catedral de Santa Sofía de Roma, donde está en Constantinopla. Fue la basílica más grande y hermosa de Cristo. ¿Hasta quién le gana? ¿Hasta que quién le gana? La basílica de Santa. ¿Esta dónde quedaba, la de Santa Sofía? En Constantinopla. ¿Y la de San Pedro dónde va a quedar? En Roma. ¿Ya? Actualmente, como Constantinopla perteneció y luego fue conquistada por los musulmanes, ¿está en qué territorio? Es un museo musulmán. A ver, ¿qué tal es? Allahu Akbar. Perdón. 11 de septiembre. Es un trofeo, alguien dijo. Es correcto. Para la cultura musulmana es un trofeo. Por eso la protegen demasiado. ¿Ya? Oye, luego vamos a hablar del reinado de Heraclio I. ¿Ya? Recuerda que se establece como el título de Basileus. ¿Y qué era Basileus? ¿No era ese no es Inerman? Pues muy bien. Y este emperador impulsa una reorganización político-administrativa. ¿Basado ahora sí en qué? ¿Y qué son los termas? Provincias, gobernados por un estratega. Y este Heraclio, ¿a quién derrota? A los persas, ¿te das cuenta? Coaligados con quién? Con los ávaros y los eslavos. Todos juntos, ¿qué van a hacer? Sitiar. ¿Qué es sitiar? ¿Qué es estado de sitio? Muy bien, esa es la palabra. Rodear, acorralar una ciudad. Y si rodeas, acorralas una ciudad, ¿se puede abastecer esa ciudad? No, ¿te das cuenta? Pero hay ciudades que son a prueba de sitio, ¿ya? Porque tienen provisiones,
Es normal, me pueden aguantar 5 años. A ver, tú aguanta fuera 5 años. No puedes, te das cuenta, no puedes, ¿ya? Ahora, ellos van a sitiar Constantinopla en el año 626. Pero ahora a ver si les van a quitar los territorios de Siria y de Egipto, ¿te das cuenta? Luego tienes a León III, el Isaurio, no el Saurio, el Isaurio. Ese es León, oye. Los saurios no rugen, perdón, los saurópodos no rugen, los saurios. Tío. Esos son los modernos. Ya, tío, esos son los modernos, ya. 726 se va a suprimir el culto ¿a quién? A las imágenes religiosas de las iglesias bizantinas. Es por eso que el Papa Gregorio III se va a enfrentar a este culto, ¿no? Para la iglesia ortodoxa no debería haber ese culto a las imágenes que sí está presente en la iglesia católica. Cuando tú entras a una iglesia católica, si es que lo has hecho, vas a ver que hay representaciones no solo de Jesús, sino también de quién, de su madre, de sus muchas advocaciones y también de los santos. Eso se prohibió, te das cuenta, y por eso se me echa con el Papa Gregorio II, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la causa en verdad? Esa fue solo el pretexto. La causa, la verdadera, fue la rivalidad entre Roma y Constantinopla. Recuerda que Constantinopla estaba fuertemente influenciada en el cristianismo y ellos querían ser la nueva capital del cristianismo, porque en teoría está más cerca de dónde. Exactamente, está más cerca de Jerusalén. Tienen más derecho a ser la capital del cristianismo. Bueno, por ubicación geográfica, ¿no? Y los romanos, no, porque aquí murió San Pedro, aquí tenemos su cadáver, ¿ya? Entonces se peleaban por él, ¿ya? Entonces, ¿por qué se peleaban? Por un mayor poder, por él. ¿Te das cuenta? A esta bronca se va a llamar una querella. ¿Qué es una querella? Pleito. Discusión. Litigio. Que después va a llevar al cisma. Y la discusión, ¿por qué se dio? ¿Por qué? Por el culto a imágenes religiosas. Esas imágenes también se les conoce como íconos. Entonces, esta querella, ¿cómo se va a llamar? La querella iconoclasta. Al día de hoy, una protesta iconoclasta es vandalizar ciertos íconos. Las feministas en México, por ejemplo, atacan y vandalizan íconos supuestamente de los hombres opresores del pasado, ¿no? Si hay un ícono de los que siempre vandalizan ¿cómo se llama? Cristóbal Colón o de algún héroe varón mexicano, ellas lo vandalizan con la excusa de que eso no es vandalismo, es iconoclasia. ¿Ya? También construyeron ellas un monumento dedicado a la mujer que se denominaron la antimonumenta. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Lo vandalizaron también. ¿Te das cuenta? Eso también fue iconoclasia. No, para ellas eso sí es vandalismo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué fue la querella iconoclasta? Querella, bronca, discusión. Iconoclasta, ¿por qué? Por el culto a las imágenes religiosas. No te olvides de eso, por favor. Vamos a la segunda edad de oro. ¿Ahora con quién? Con Basilio. Ya este nombre. Basilio. No. Bacilo es otra cosa. Bacilo es una forma de bacteria, ¿ya? Basilio, tu tío Basilio perteneció a qué dinastía? Macedonia, fundada por Basilio I. ¿Ya? Recuerda que Macedonia estaba al norte de qué territorio. No, Grecia. Macedonia, al norte de Grecia. ¿Ya? ¿Qué territorio conquistó Macedonia en su apogeo? Importante. Egipto, bueno, Persia y todo eso, ¿ya? Y los últimos gobernantes de Egipto, ¿de qué test deberían ser? ¿No? Pero sin embargo hay un documental de Netflix que dice lo contrario, ¿ya? Y ya ves el documental, ¿no? Es un documental, ¿ya? O sea que han invitado historiadores. Hay una señora que es historiadora, una gordita, una negrita, ¿ya? Que te dice que la historia sí dice que Cleopatra era blanca, pero que su abuela le dijo que era negra, y por ende Cleopatra debe ser negra. Así debe hablar un historiador. Señora, yo le debería cortar tal región para sacarle su apéndice, pero mi abuelita dice que con orégano se cura eso, así que le vamos a poner orégano. Bueno, ¿te das cuenta?
Entonces, aquí tenemos un resurgimiento político, económico y cultural. Si ya tuvimos una primera edad de oro, que vamos a tener una segunda edad de oro. No solo eso, va a restaurar el poder bizantino en Italia. ¿En qué región? En los Balcanes y en Oriente. ¿Ya? Sin embargo, este renacimiento va a ser corto. Palabrita clave, efímero. Como tus relaciones, ¿no? De corta duración, de poca intensidad. Precoz. Como la mosca eres, un doctor nos decía. Sus relaciones de ustedes son como las de la mosca. Vuela con otra mosca y luego se va. ¿No siento que la mosca hace sus cochinadas en pleno aire? Lo más asqueroso que te puede decir. En pleno aire, ¿ah? De verdad, en pleno aire. En el aire. Ya. ¿Por qué va a ser efímero como tu relación? Y otro va a buscar a mis moscas. Enfermo. ¿Por qué? Porque el imperio se vio amenazado. Ya no por los musulmanes, sino por una rama de estos, los turcos selyúcidas. Y estos turcos selyúcidas, ¿qué territorio van a ocupar? Jerusalén. ¿Me das cuenta? Tras la batalla de Mantiquea. ¿Y cómo se llama el hecho que nosotros vamos a tener para recuperar Jerusalén? Las cruzadas. Vamos a hablar por último de Constantino 11, pero dilo en ordinal. Décimo primero. No se dice onceavo, porque onceavo, ¿qué cosa es? Fracción. Un décimo. Puedes decir un décimo o décimo primero. Constantino, décimo primero o décimo Paleólogo. ¿Ya? Este fue el último emperador bizantino. ¿Por qué murió? Defendiendo Constantinopla. ¿De quién? De los turcos, ya no los selyúcidas, sino los otomanos. ¿Quién puso a los otomanos? Mehmed II. ¿Te das cuenta? Justo, ¿qué año? 1453. Que marca el término de la edad y el inicio de la edad moderna. Bien. Cuando cayó Constantinopla pasa a llamarse Estambul, que es una de las ciudades más importantes de la actual Turquía, porque la capital de Turquía es Ankara. Sí, yo juraba que era Estambul y se lo dije a mi papá, porque papá, Y las novelas también sale Estambul, o sea. es lo que me gusta. Vamos a ir a la capital, que es Estambul. Su capital no es Estambul, señora. No, y es que es Estambul. A ver, busca. Y es Ankara. ¿Ya? Es que mi papá ve novelas turcas. Yo también, sí soy. Pero sabe, pues, ya su sueño es visitar Ankara y Estambul, ya. Tengo que ingresar por eso a la residencia y nos vamos a Estambul. Ya, aquí vas a ver a Mehmed II entrando a Constantinopla. ¿Ya? Y esta es una linecita de tiempo de lo que vimos. ¿Ya? Aquí están los años. No, es que no puedo achicarlo, tendría que tendría que hacer así. Mira, como está en pantalla completa, eso no se puede mover, tendría que hacer así. Ahí está. Ahí. Otra cosa. Cuando esté caliente algo, ya sabes, como bate en su cabecita, no por